¿Cómo están? Ya estamos en el tiempo, así que en nombre de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, les doy la bienvenida. En esta oportunidad la transmisión la realizamos junto a EMOL TV, así que saludo a quienes nos ven por Zoom, por nuestro streaming UDTV y también por EMOL TV. Como indicación general, quienes están por Zoom pueden hacer sus preguntas pinchando el botón preguntas y respuestas o Q&A si descargaron la aplicación en inglés. Dejo con ustedes a Alejandro Muñoz, gerente general de Caja de Compensación Los Héroes. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Caja Los Héroes quiero agradecer su participación en este tercer conversatorio del programa Conocimiento e Investigación en Programas Mayores CIPEM, que en esta oportunidad tratará sobre el tema de trabajo y personas mayores. Quiero saludar especialmente a los expositores, al señor subsecretario del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, señor Fernando Arap, y al exministro de Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade. Muchas gracias por estar con nosotros en este conversatorio. Quiero saludar también al subdirector de CENSE, señor Ricardo Ruiz de Viñaspre, que también está conectado en el conversatorio y con quien hemos estado trabajando y concretando acciones con nuestras empresas afiliadas para promover la recuperación del empleo, especialmente en el segmento de adultos mayores. El Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores CIPEM es una iniciativa que hemos impulsado desde hace 4 años, siendo una acción conjunta entre Los Héroes y la Universidad del Desarrollo, cuyo objetivo es realizar estudios que aporten a la discusión y el desarrollo de la política pública y proyectos asociados a mejorar la vida y bienestar de las personas mayores. Somos la caja más grande en atención de adultos mayores en Chile y una de las instituciones de servicios que más se ha relacionado con ellos a lo largo de nuestro país y a lo largo de los años también, por lo que estamos muy comprometidos con ellos y los conocemos. Y hemos visto sus ganas de seguir aportando a la sociedad activamente y lo mucho que pueden contribuir a los desafíos que nuestro país tiene en la actualidad. También por nuestra actividad hemos estado cerca de las acciones que ha realizado el Estado para mitigar el impacto que la pandemia ha tenido en el empleo, transformándonos en una de las redes de atención presencial más grandes del país, que se mantuvo abierta durante toda la pandemia en forma ininterrumpida, para entregar servicios críticos a la población, permitiendo que las personas encontraran en nuestras sucursales un lugar donde acceder a importantes beneficios entregados a través de IPS, como el ingreso familiar de emergencia, el bono clase media, el bono COVID, y también nuestras redes sucursales han entregado servicios críticos a otros importantes actores de la seguridad social, como la administradora de fondos de cesantía AFC, la mutualidad de seguridad, AFP y compañías de seguro. Estamos seguros de que el trabajo que realizamos en CIPEM está muy alineado con los objetivos antes mencionados y que estas instancias son un aporte a la seguridad social de nuestro país. En el conversatorio de hoy se presentarán interesantes análisis de datos estadísticos acerca del trabajo y las personas mayores, y además revisaremos experiencias internacionales. Parte del material presentado en nuestro ciclo conversatorio quedará disponible en el sitio web www.cipem.cl. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tus palabras. Y bueno, por fuerza laboral, entendemos que son las personas que trabajan o están activamente buscando uno. En Chile, la fuerza laboral de adultos mayores la componen 980.000 personas. Si comparamos esta cifra con la del mismo periodo 2019, previo a la pandemia, identificamos que 180.000 adultos mayores salieron del mercado laboral. Por otra parte, los adultos mayores ocupados entre mayo y julio de 2020 fueron 782.000, la cifra más baja del último tiempo. Un año después, este número creció en 144.000, llegando a cerca de 930.000 adultos mayores trabajando. De este tema profundizará Mauricio Pablaza, director de investigación de la Facultad de Gobierno y del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores. Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad del Desarrollo desde una de nuestras salas HiFlex, donde compartimos y trabajamos con nuestros alumnos. Quisiera hoy día presentarles acerca del trabajo en el mercado laboral y el caso de los adultos mayores, pero antes quisiera comentarles un poco acerca de CIPEM. Como les mencionaban anteriormente, CIPEM es un trabajo que comenzó hace 3 años atrás, 3 años y un poco más, y hemos logrado tratar de avanzar y generar conocimientos necesarios para el desarrollo de políticas públicas en Chile. Es así como durante el último periodo hemos podido avanzar
generando distintos documentos. Es así como llegamos durante el primer y segundo año de gestión a un primer libro llamado La generación silenciosa, que resumía información acerca de distintos aspectos del mercado laboral y también otros aspectos demográficos de los adultos mayores. Esto se complementó el año pasado con una segunda versión de este libro, en el cual actualizaba con información relevante en el campo de la salud, de la participación y de la protección social de estos adultos mayores. Estos han tenido resultados bastante interesantes, no solo desde el punto de vista de reconocer la heterogeneidad de los adultos mayores, sino también a través de políticas prácticas que han mejorado, por ejemplo, en este caso, contextos de salud deficientes o que se pueden mejorar mediante la cooperación público-privada, como es el caso que se da en este caso con la Caja. También en este contexto reconocíamos algo que les mencionaba sobre la heterogeneidad de los adultos mayores y entender cómo los individuos en los distintos lugares de Chile tienen características distintas y cómo la sociedad civil, por ejemplo a través de la Caja, puede llegar con su red de sucursales a cada uno de ellos en lugares tan recónditos como Quillón. Entrando al tema, nosotros queríamos mostrar un poco de qué es lo que ocurrió en el caso de los adultos mayores y el mercado laboral. Primero, una pequeña idea de lo que está ocurriendo con el empleo en Chile. Cuando vemos los datos entregados el día lunes por el INE y podemos comparar qué ha pasado con el empleo a nivel general, encontramos que con respecto al mismo trimestre del año anterior hay una pequeña baja, la cual se puede apreciar en la línea punteada. Sin embargo, esta baja se hace aún más fuerte cuando se comparan con los datos del 2019. Quizás los aspectos más relevantes tienen que ver con el peor periodo de la crisis, que es el mayo-julio del 2020, donde aproximadamente 7.07 millones de personas se encontraban empleadas, mostrando la agudeza de la crisis y el proceso de recuperación que ha empezado en el periodo siguiente. Cuando nos vamos específicamente a los adultos mayores, nos damos cuenta de su relevancia en este contexto. En esta última información entregada por el INE el día lunes, nos encontramos que el 11.4% de la fuerza laboral la componen los adultos mayores. Y en términos de la población, el 27% de los adultos mayores se encuentran en actividades laborales, se encuentran activos laboralmente. Obviamente, cuando vemos la evolución de los últimos años, vemos pequeños cambios y en algunos cambios más importantes, como en el gráfico que ustedes ven a la derecha. Vemos que si comparamos los mismos trimestres, por ejemplo, el febrero-abril del 2019, nos encontramos que el 35% de la población adulto mayor se encontraba incluida en el mercado laboral y hoy día ese número llega al 27%. Los desafíos son importantes y son relevantes para lo que viene en el futuro. Cuando vamos un poco más en profundidad y cuando queremos evaluar la fuerza de trabajo y esta diferencia entre ocupados y no ocupados, podemos ver una gráfica bastante similar. Comparado con el mismo trimestre del año anterior, del 2020, nos encontramos con caídas tanto en la fuerza de trabajo como en la cantidad de personas empleadas. Cuando nos comparamos con un año atrás, el 2019, vemos que ese cambio es aún más fuerte. ¿Dónde están las luces? Es que si nos comparamos con el trimestre anterior o cuando nos comparamos con el peor periodo de la crisis, el mayo-julio del 2020, encontramos que hay mejoras que están siendo sostenidas en el tiempo. Sin embargo, también reconocemos de que hay aproximadamente 234.000 personas que en el año 2019 estaban empleadas y que hoy día ni siquiera son parte de la fuerza de trabajo. Son personas que esperamos que en los próximos meses salgan al mercado laboral a buscar trabajo. Cuando analizamos esto por región, nos encontramos con pequeñas, grandes diferencias. Nos encontramos con cambios importantes en algunas regiones, como la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez, y casos más interesantes como el caso de la región de Atacama, donde es uno de los pocos lugares donde el empleo de los adultos mayores ha mejorado durante el último periodo. Cuando vemos la composición en esta comparación de los últimos del trimestre de 2021 con el del 2020, también nos damos cuenta de pequeños grandes cambios. La incorporación de adultos mayores en el
campo de la cuenta propia, de los cuentapropistas, y la disminución en los asalariados del sector privado. Los desafíos son relacionados con esto. Cómo incrementar en la medida que los adultos mayores tengan la necesidad, la importancia y den la relevancia, valoren la incorporación al mercado laboral, la posibilidad de que ellos lo hagan en el uso de sus capacidades. Quizá uno de los aspectos más interesantes en esta lógica tiene que ver con qué ha ocurrido con los empleos formales en el caso del adulto mayor. Comparado los dos trimestres, el del 2020 con el del 2021, vemos que las diferencias son menores. Sin embargo, cuando comparamos un periodo más atrás, es decir, el 2019, nos damos cuenta que hay una caída importante en el campo de los empleos formales del adulto mayor. Y es ahí donde quizás tenemos el mayor desafío como sociedad de la inclusión en términos de no solo el desarrollo del adulto mayor, sino que la inclusión en mercados laborales que ellos valoren y sientan deseos de ser incorporados. Cuando nos vamos al resto del mundo, vemos que hay bastantes políticas incipientes post-pandemia que han tratado de capturar el empleo de los adultos mayores y potenciar su trabajo. Sin embargo, hay algunas que tienen un periodo más largo de tiempo, que han tratado de introducir esta lógica de inclusión en distintos contextos. En el caso de Estados Unidos e Italia, programas que incorporan al adulto mayor, y no solo al adulto mayor, sino que a la etapa previa, con el objetivo de que el paso de los 59 a los 60 años no sea un cambio gigantesco, sino que sea un cambio paulatino, en el cual ellos vayan incorporando herramientas claves en términos de entrenamiento y capacitación. En el caso de Chile les quería mencionar algo de lo cual nos sentimos orgullosos y de lo cual fuimos parte en el proceso de generación de política pública, cómo el subsidio al empleo ha incorporado el caso de los adultos mayores y su incorporación al mercado laboral. Los trabajos que hemos hecho en periodos anteriores han permitido entender este fenómeno y ser partícipes de esta política pública. Sin embargo, también hay otras áreas en las cuales sería interesante explorar y en las cuales hay evidencia, casos en los cuales los adultos mayores forman parte de los nuevos emprendedores, de estas personas que no solo trabajan para alguien más, sino que son capaces de generar empleos para otros. En este caso vemos ejemplos de la Comisión Europea, caso de Irlanda o caso de Reino Unido, en los cuales el Estado y la sociedad civil generan mecanismos para que los adultos mayores puedan incursionar en factores emprendedores, en el emprendimiento, por ejemplo, a través de la asociación con la población más joven. En general, lo que tratábamos de hacer ahora era una especie de resumen de lo que ha ocurrido durante el último periodo y especialmente los datos relevantes de la última encuesta de empleos del INE, y la idea es poder generar una discusión acerca de este desafío de inclusión y de trabajo conjunto de la sociedad civil y el Estado en la lógica de la promoción de los adultos mayores en términos del mercado laboral. Muchas gracias y los dejo con nuestros invitados. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presentación. Y tal como pueden ver en sus pantallas, hoy conversaremos junto a Fernando Arap, subsecretario del Trabajo, Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo y Previsión Social entre 2006 y 2008 en el gobierno de Michelle Bachelet, y la actividad será moderada por Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Así que Eugenio, subsecretario, y Osvaldo, los invito a que prendan sus cámaras y micrófonos para poder comenzar nuestro conversatorio. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de don Fernando Arap y don Osvaldo Andrade a este conversatorio que pretende tirar algunas líneas, comentarios que sean valiosos para entender el fenómeno del empleo de los adultos mayores. Y déjenme partir con dos líneas nomás, en el sentido siguiente, que la temática en general es un poco compleja, porque uno diría, bueno, pero ¿por qué los adultos mayores tendrían que trabajar? Y ciertamente uno podría decir, bueno, es una edad en la cual todos debemos o debiéramos descansar.
algunos más que otros, probablemente dirá Osvaldo, ¿no es cierto? Nosotros que somos la tercera edad, ¿no es cierto, Osvaldo? Ya deberíamos, ¿no es cierto? No sé si Fernando. Pero fíjate tú que por otro lado el trabajo tiene esa característica, no para todos, y esto obviamente depende caso a caso, de realzar en la sociedad moderna el carácter funcional, el sentido de pertenencia, sobre todo en sociedades como las nuestras que son muy fragmentadas. En una sociedad agrícola nadie se preguntaría cuál es el rol de los adultos mayores. Lo conversábamos con Jimena Bocavira hace un tiempo atrás en otro conversatorio. Y bueno, dado eso, haciendo esa advertencia, me gustaría partir con una pregunta, con una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes cuáles deberían ser los lineamientos o las dimensiones a través de las cuales podríamos avanzar en políticas públicas para que aquellos que quieran trabajar, ¿ya?, puedan hacerlo, dada la condición de adultos mayores que es distinta a la de los jóvenes en general? No sé, don Fernando, si quiere partir usted, tirando lineamientos generales, y sí, ahí vamos conversando. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, saludar. Eugenio, muchas gracias por la invitación a la Universidad del Desarrollo, a la Caja de los Héroes, ¿cierto? A CIPEM, saludar también muy especialmente a Osvaldo Andrade, felicitar también a Mauricio por la presentación que nos hizo, y a María Jesús, que está también moderando, ¿cierto?, este seminario de hoy. A ver, en primer lugar, tú decías algo súper cierto, Eugenio. ¿Por qué hablar de que los adultos mayores trabajen, ¿cierto? En circunstancias que la tendencia y la lógica debiera uno pensar que después de una vida laboral activa, las personas deben descansar. De hecho, me recuerdo una anécdota del año 2019, lanzamos en conjunto con el CENSE un programa que todavía está vigente, que se llama Experiencia Mayor. Y el director de CENSE de esa época, Juan Manuel Santa Cruz, fue invitado a un programa de televisión, y le preguntaron. Y él dijo, muchos adultos mayores quieren trabajar porque quieren sentirse útiles. Y me recuerdo que fue bien polémico el tema, y generó impacto y comentarios en las redes sociales de por qué el gobierno estaba dando un programa, que en este caso es un subsidio, para la contratación y además para la capacitación de personas que debieran descansar. Pero tú dices algo que es muy cierto, ¿eh? En primer lugar, el trabajo dignifica. Nunca tenemos que olvidarnos que el trabajo, además de ser obviamente una fuente de ingreso muy importante para la familia, el trabajo también dignifica. Y por lo tanto, creo que lo importante acá es dar la libertad para que aquellas personas que por interés, por necesidad o por distintos motivos quieran trabajar, lo puedan hacer. Y nuestra legislación, y Osvaldo lo sabe muy bien, lo hemos conversado en el pasado, es poco amigable con determinados sectores que tradicionalmente están más relegados del mundo del trabajo, y un sector es de los adultos mayores. Hay poca flexibilidad o adaptabilidad, para los que no les gusta el término flexibilidad, en términos de darle con mejores condiciones a los adultos mayores. Desde el año pasado, octubre del 2020, está en el Congreso un proyecto de ley que busca crear un contrato especial para los adultos mayores, que tenga normas especiales de flexibilidad o adaptabilidad, que permita, por ejemplo, que se puedan tomar vacaciones antes que el resto. La regla general para tomarse vacaciones es que tú tomas vacaciones cuando cumples un año de trabajo. Pero a lo mejor para el adulto mayor puede ser muy pesado, ¿cierto? Y por lo tanto, la ley permite, o el proyecto de ley, permite que al séptimo mes puedan darse algunas vacaciones proporcionales. Por lo tanto, yo creo que aquí la clave, como primer comentario, es entender que tienen una realidad distinta, es entender que son un grupo tradicionalmente relegado de las políticas públicas, pero que no por eso se le tiene que eliminar la posibilidad, no solo que trabajen, sino que también que se capaciten. Hasta el año 2018 los adultos mayores no podían participar de cursos de capacitación del CENSE con cargo a franquicia tributaria. Y por tanto, eso también hoy día se liberó. Yo creo que es una primera aproximación hacia donde tenemos que avanzar. Gracias, Fernando. Don Osvaldo, en ese contexto, ¿tú qué crees que son los principales escollos en ese sentido? ¿Cuáles son los nudos que deberíamos abordar? Independientemente que te quieras referir de frentón a las dimensiones o desafíos que tendríamos por delante, pero me gustaría que también te enfocaras en los problemas que deberíamos abordar.
Buenas noches y gracias por la invitación. Estoy muy complacido de poder participar en esta conversación. Yo lo primero que diría es que tal vez valdría la pena hacer una conversación respecto a quiénes son los adultos mayores. Porque tal vez ahí tenemos un primer problema. Porque, como bien decía quien nos conduce y nos incita a la conversación, los que ya, no digamos peinamos cana, porque ya nos queda poco incluso de aquello. La verdad que uno a los 60, 65 años, no sé si se siente ya en condiciones de decir, me voy a dedicar a descansar o ya está bueno. Ya, yo tengo la sensación de que mucha gente, probablemente no aquellos que han tenido una vida laboral mucho más forzada, con empleos mucho más jodidos, pero hay mucha gente que dice, yo me siento en condiciones, tal vez, ¿por qué? Si bien es cierto, la ley no me obliga, ¿por qué me siento compelido a tener que tomar una decisión de dejar el mercado del trabajo? No es obligación jubilar, pero todo indica que pareciera ser que la invitación es a jubilar. Yo haría ahí una primera discusión porque además, entre otras cosas, y a propósito de defenestrados 30 años, entre otras cosas hemos mejorado sustantivamente la expectativa de vida. Y eso es el producto de un conjunto de políticas públicas. No es porque de repente se nos ocurrió vivir más. Entonces, si hemos mejorado la expectativa de vida, pareciera ser razonable que tuviésemos una conversación respecto a esta distinción un poco artificiosa de los anteriores y los adultos mayores, los adultos jóvenes, no sé qué concepto utilizar, ahí la caja puede ayudarnos mejor. Yo diría eso en primer lugar. Segundo, tenemos un problema contingente. Y bueno, los que hemos compartido la política desde el rol de ministro y también del rol parlamentario, no puedo yo sino hacerme cargo de un dato clave, y es que tenemos una dificultad objetiva hoy día de empleo en Chile, en el mundo entero, a propósito de la pandemia. Convengamos que ya antes de la pandemia teníamos algunos datos que había que preocuparse un poquito. Y pareciera ser que lo que viene ahora, según la OIT, esto lo vamos a empezar a recuperar por allá por el 2023, pareciera ser ahora que la prioridad va a estar en la recuperación de los empleos, y en ese ámbito pareciera ser que los factores más relevantes son los empleos en general, y en particular mujeres y jóvenes. Y pareciera ser que el adulto mayor, para usar, insisto, la nomenclatura que yo he puesto en discusión en el comienzo, pero para usarla para los efectos de la conversación, pareciera que no están en el núcleo prioritario en ese sentido. Y hay que preocuparse de eso porque las políticas públicas tienen que ver mucho con la contingencia y con las demandas de la contingencia y la demanda de la sociedad en un momento en particular. Entonces, yo ahí tendría ahí una especial consideración porque probablemente las políticas públicas de lo que queda de este gobierno, y iba a decir una ironía, pero no es el lugar más adecuado para hacerlo, pero claro, porque ahora estamos bien preocupados del matrimonio y no de otras cosas, ¿no? Así Eugenio, está bien, pero lo que queda de este gobierno, y por suerte el que viene, cualquiera sea, va a tener en el empleo una tarea tremenda, y paradojalmente recuperar el millón de empleo que todavía está pendiente, y probablemente el énfasis va a estar en el empleo mujer y el empleo joven. Y a eso hay que agregar otro tipo de consideraciones que no creo que no está de más considerar. Uno, que aquí de paso una crítica a nuestro sistema de capacitación. No me refiero a este censo. En general, todavía tenemos mucha gente que tiene una escolaridad básica, que no ha habido un esfuerzo. Segundo, está el aspecto de acceso a las nuevas tecnologías que los mayores, Eugenio, nos cuesta un poquito. Está también el tema de los migrantes, que se ha constituido en una fuerza laboral no solo de buen nivel de idoneidad técnica, sino que además joven y que además están dispuestos a trabajar por remuneraciones en el límite hacia abajo. Es decir, hay un conjunto de amenazas, si tú me permites decirlo así, que van a hacer difícil generar una política pública muy sustantiva en el ámbito de, reitero, lo que se ha dado en comillas, adultos mayores. Entonces, yo no puedo soslayar esos datos como datos que inevitablemente tenemos que considerar para los efectos de conversar alternativas. Mi impresión es que efectivamente, y como dice Fernando, el mercado laboral es medio hostil con el mundo mayor, pongámoslo así. El estímulo a que se retire
se retire pronto, porque un trabajador que ya lleva muchos años normalmente es un poquito más caro que el que irrumpe. En Chile hemos tenido acceso a la educación y hay un mercado, una oferta laboral de gente más joven, con preparación técnica, incluso universitaria, que está en condiciones de trabajar en términos remuneracionales bastante más atractivos que un trabajador que ya lleva 20 años y que tiene una experiencia y en consecuencia ha negociado, ha sido parte de sindicatos, ha tenido una vida laboral que le ha permitido mejorar sustantivamente su remuneración. De pronto a las empresas les conviene deshacerse de los más experimentados porque son mucho más caros para lo que le ofrece un mercado más joven y con menores expectativas salariales en un comienzo. Y desde ese punto es hostil. Se valora poco esa experiencia en las empresas. Se valora poco, se valora discursivamente, pero se valora poco desde el punto de vista de mantener esa contratación. Y creo que ahí tenemos otro nivel de problema. Entonces, me parece que avanzar, efectivamente a mí el concepto de flexibilidad, no es que no me guste como concepto mismo, sino me gusta porque está muy demonizado y si queremos en estas cosas avanzar, lo mejor es no empezar las conversaciones con demonios, porque uno empieza por el otro lado el tema de las indemnizaciones y es otro demonio, entonces al final entre demonios nunca se van a entender. Yo por eso he sugerido siempre lo de adaptabilidad, que lo encuentro una cosa más benigna, pero no cabe duda que buscar un contrato especial para este mundo, con mecanismos de adaptabilidad, tal vez con jornada diferente, con condiciones diferentes que no signifiquen una precarización objetiva, creo que valdría la pena intentarlo, y en ese sentido creo que la iniciativa que está planteada en el Parlamento valdría la pena insistir en aquello. Por supuesto, haciendo desaparecer la idea que con los adultos mayores tienen un ingreso mínimo distinto, porque eso ya es una bofetada, ¿no es cierto? Que en Chile tengan un ingreso mínimo distinto al resto de los trabajadores, el solo concepto ya molesta, pues, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí. Creo que vincular contratos de esta naturaleza con esta nueva institución que se ha dado en llamar el trabajo a distancia, el teletrabajo, con el mundo adulto mayor, creo que podría ser una sana combinación que habría que explorarlo con mayor prontitud. Pero insisto, siempre que esto no lleve aparejado, una de las críticas que yo le he hecho al tema del teletrabajo como está planteado es que se difumina un poquito el tema de la jornada, y ese es un derecho que costó vida de trabajadores en la historia, entonces no es una cuestión tan baladí. Entonces, buscar un mecanismo que permita adaptar un contrato tal vez especial, discutiendo el tema de cuándo se es adulto mayor. Eso, yo te reitero eso, porque esto hoy día es una decisión burocrática, no una decisión necesariamente política. Creo que valdría la pena, y para no... Como es conversatorio, me quedo hasta ahí. Gracias, Osvaldo. Fernando, de alguna manera, los nudos que plantea Osvaldo están dados por, bueno, lo generado por la propia pandemia y este retorno, como dice, la recuperación del empleo, que también te referiste, tiene que ver... tiene restricciones para el mundo de los adultos mayores, ¿no es cierto? O sea, porque tienen baja escolaridad en general como promedio, si uno lo ve a propósito de la capacitación, y hay otros problemas que son la competencia, o sea, la demanda que existe, o la oferta, para decirlo de una forma más sencilla, de jóvenes, migrantes, etcétera, etcétera. En la misma línea de lo que tú estabas planteando como proyecto, ¿cómo hacemos más competitivos a estos adultos mayores? Porque también el problema es que una empresa, un servicio público, incluso se enfrenta al problema de si nosotros hacemos mucho más flexible, entre comillas, en un sentido no tan propio, el empleo de adultos mayores, bueno, pueden producirse incentivos no a contratarlos, precisamente. Entonces, ¿qué podemos ahí diseñar? Sobre todo insistiendo en este mundo que no ve a los adultos mayores como aporte, ¿no? Sí, ¿no? De todas maneras, yo creo que estamos bastante claros con el diagnóstico. Yo comparto más lo que planteaba Osvaldo de distintos puntos de vista. Efectivamente hay una definición de qué es adulto mayor, ¿cierto? De hecho, tú hablabas, Eugenio, al principio de Jimena Bogavir. Con Jimena hemos estado en distintos paneles y Jimena habla de la tercera y de la cuarta edad,
¿cierto? Para distinguir precisamente que una persona a los 60, 65 años es una persona que está plenamente vigente. Y como decía muy bien Osvaldo, no es una persona que quiera, ¿cierto?, irse a encerrar, a descansar, ¿cierto?, entre comillas, sino que quiere mantenerse activa. Por eso esto de la tercera y la cuarta edad a mí me hace mucho sentido. Además es un tema, sin duda, del cual tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Si uno mira la estadística, en los próximos 20 años Chile va a duplicar su población de adultos mayores. Si uno lo compara, alguien me dirá, ok, vamos a duplicar nuestra población de adultos mayores, pero esto, ¿cómo ocurre en otros países? En Inglaterra, esto les tardó duplicar su población de adultos mayores, les tardó 75 años. A Estados Unidos le tardó 65 años. A Italia le tardó 55 años y nosotros vamos a hacer en 20 años. Y ese es un desafío. Y un desafío que en 20 años más vamos a duplicar nuestra población de adultos mayores por todo lo que estamos conversando. Efectivamente, lo plantea también Osvaldo, lo decías tú también de buena manera, hay un tema de capacitación. En primer lugar, si uno toma el total de adultos mayores ocupados, y a adultos mayores, para estos efectos estamos considerando personas sobre 60 años, tenemos que hoy día alrededor de, por aquí tengo el dato, Mauricio lo dio al comienzo, son 927.000 adultos mayores que están trabajando hoy día, de acuerdo a la última estadística del INE que conocimos hace algunos días atrás. Casi el 50%, y esto es un dato relevante, casi el 50% trabajan en microempresas. ¿Ya? Y ahí hay un dato relevante, y de hecho de esos que trabajan en microempresas, un porcentaje muy bajo, por aquí tengo el dato para no equivocarme, solo un 10%, 10,9% lo hacen como empleadores, y prácticamente un 70% lo hace por cuenta propia o como trabajador, ¿ya? Bajo las dos categorías. Y por lo tanto, ahí también tenemos una diferencia educacional. Aquellos que lo hacen como empleadores, sin duda tienen un nivel educacional mayor que aquel que lo hace por cuenta propia o aquel que lo hace como trabajador dependiente. Y por eso que es importante cómo le otorgamos más competencia a los adultos mayores. Cuando hablo de más competencia, son más herramientas. Que el no conocer las nuevas tecnologías no sea una excusa para no contratar a adultos mayores. Y por eso que es tan importante, por ejemplo, los cursos de capacitación. Hoy día los cursos de capacitación están liberados a cualquier persona mayor de 18 años. Antes, históricamente, nunca se había hecho. Y había una restricción, ya que me imagino estaba dada porque se pensaba que la capacitación tenía que estar enfocada en las generaciones más jóvenes, etc. Pero hoy día está liberado. De hecho, pedí hoy día a Sense los datos actualizados, y en los últimos años, en cursos de capacitación online, tenemos más de 8.600 adultos mayores, más de 8.600 personas sobre 60 años que se han capacitado solo en cursos online del Sense. Y por lo tanto ahí hay un tremendo desafío. Ahora, efectivamente, lo decía también muy bien Osvaldo, tenemos que otorgar herramientas distintas. Una es la capacitación, que es para efecto de otorgar competencias para los nuevos empleos, y otra también es facilidades en la contratación. Seguramente un adulto mayor requiere a lo mejor un tipo de contrato distinto, no por la rigidez de nuestra legislación actual. Nuestra legislación actual en general es bastante rígida, y por eso que esto que estábamos conversando, que este proyecto de ley que está en el Congreso, que crea un contrato especial para los adultos mayores, creo que puede ser una buena alternativa. El teletrabajo sin duda también es una buena alternativa para los adultos mayores, y ahí hay que hacerse cargo evidentemente de los problemas que hoy día podemos tener. Yo en esto me quiero recalcar, de detener solo un segundo. La ley de teletrabajo es una muy buena ley, ¿ya? Y no la defiendo porque me haya tocado tramitarla, sino que creo que efectivamente es una ley que protege adecuadamente los derechos. Pero sí hemos tenido un punto o algunos problemas respecto del cumplimiento. Efectivamente hemos visto casos en que no se está cumpliendo la ley, por ejemplo, en materia de jornada, personas que están trabajando muchísimas horas, siendo que la ley es muy clara respecto de que hay una jornada ordinaria, y aquel que trabaje sin jornada tiene un derecho de desconexión de al menos 12 horas continuas, que es un derecho bastante inédito en nuestra legislación. Y si eso no se está cumpliendo, no es un problema de la ley, es un problema del cumplimiento, y tenemos que ver cómo mejoramos los temas de fiscalización. Así que, nada, para seguir la conversa, yo creo que por ahí van los temas en los cuales tenemos que avanzar respecto de los adultos mayores. Perdón, un tema que también es interesante y está relacionado con lo que ustedes hablaron. Actualmente en Chile, si uno mira las cifras, el 75%
de la población en general entre 15 y 59 años trabaja en mercado formal, digamos así, con contrato y bueno, con todo lo que aquello implica. En los adultos mayores esa cifra es menor, llega al 60%, por ahí lo mostró Mauricio, y de ahí surge la pregunta, ok, tenemos que avanzar, primero tenemos un problema de fondo, ¿no es cierto? Igual va a haber una alta demanda de los que están en edad, entre comillas, de trabajar en esta definición compleja de qué es adulto mayor y si por qué las personas incluso podrían jubilar. Otra cosa es que lo quieren hacer. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está esta situación de informalidad y de precariedad del empleo. O sea, ¿cuáles son los puntos y que deberíamos cubrir? Por ejemplo, si estamos hablando de jornadas distintas, ¿ya? ¿En qué deberíamos preocuparnos para evitar, ¿no es cierto?, problemas de injusticia o derechamente de precariedad del empleo? Y así sucesivamente. ¿Qué nudos deberíamos estar atentos a que no tengan que no ocurran? Osvaldo. Yo tengo la impresión que nosotros tenemos un déficit en materia de políticas públicas en general. Bueno, y esto, por favor, quiero ser muy franco, no es un problema del último gobierno, es un problema bastante general, y que develó además la pandemia, y que es que la cantidad de empleo informal o autoempleo que existe en Chile es muy alto. Yo no lo quiero comparar con países cercanos, porque probablemente en otros países es más alto aún, pero bueno, no se trata de congraciarse por eso, digamos. Pero lo que demostró la pandemia es que precisamente la ausencia de formalización o en materia de contrataciones, qué sé yo, es lo que ha provocado tantas dificultades para acceder a algunos beneficios porque no están los registros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que inevitablemente tenemos que hacer un esfuerzo general en esa línea. En Chile siguen habiendo muchos contratos, muchas relaciones informales que debieran formalizarse, y ahí hay que hacer un esfuerzo. Y hay contratos que, siendo formales, no tienen la condición de relación laboral. Aquí no voy a volver, Fernando me lo ha escuchado tantas veces que debo ser majadero, el mundo de los honorarios. Bueno, no quiero mirar a nadie a los ojos porque no sé si hay alguien exento de pecado en ese ámbito. No tiene para qué agachar la cabeza, Eugenio, porque, por favor. Entonces, pero tenemos que resolver ese tema. Y desde ese punto de vista, en el mundo adulto mayor y en el mundo joven, tenemos que avanzar muy sustantivamente en la formalización. Y esto implica tomar ciertas decisiones de política pública que no son fáciles, porque muchas veces la formalización establece que se sale de otro tipo de prestaciones. El hecho de tener un contrato formal implica que a lo mejor yo pierdo otro tipo de prestaciones que me otorga el sistema de seguridad social o de ayuda social. Y eso hay que resolverlo bien, porque si bien es cierto, tampoco se trata de estimular demasiado esta cosa para que la gente agarre por los dos lados, perdónenme, tampoco académico esta expresión, pero hasta ese. Y lo segundo, y quiero agregarte además otra amenaza que no está de más mencionarlo, y que vamos a tener una crisis en el sistema de previsión social en el corto plazo, a propósito de los retiros. Bueno, hoy día alguien no encontró nada mejor que, como en Chile tenemos la capacidad de que las cosas que hacemos mal las perfeccionamos, a un tipo se le ocurrió, un parlamentario se le ocurrió que mejor retiráramos el 100% de una vez por todas y sacado el cuento, digamos. Entonces, porque en Chile tenemos esa capacidad, digamos, ¿no es cierto? Hay gente con mucho talento para eso. Entonces, vamos a tener una dificultad ahí, evidentemente, y vamos a tener una demanda en el corto plazo por el tema de pensiones que va a ser muy fuerte y que va a requerir también probablemente un aporte fiscal muy fuerte. Entonces, también vamos a tener allí otro factor de dificultad en ese sentido. Entonces, yo me atrevería a decirte que generar una formalización de la relación laboral, haciendo esta discusión de lo que son los adultos mayores, es para mí la clave. Y en ese sentido y ahí ya tengo mi sesgo, digamos, y es que los mecanismos de adaptabilidad o flexibilidad, como le gusta decir a Fernando, tienen una dificultad, que si se establecen en una relación bilateral trabajador, adulto mayor con empleador,
hay una relación de desequilibrio allí. Entonces la política pública tiene que ser enfatizar los mecanismos de protección, ¿ah? Que no solo tienen que ver con la norma, sino que tienen que ver con la cultura y la práctica. Y aquí yo me atrevería a dar dos recomendaciones. Una, que los organismos de fiscalización cumplan su tarea. Es verdad, en pandemia no es fácil. Y dos, tiene que haber una práctica del empleador más diligente, más responsable en este plano. Para que hayan malos contratos, a veces hay malos empleadores, y eso hay que resolverlo bien, ¿ah? Y eso implica un esfuerzo más sustantivo. Eugenio, ¿tú has visto alguna vez alguna organización gremial de empleadores que haya denunciado a un empleador que no cumple con la ley? No existe eso. No está en la cultura. Y empleadores buenos hay muchos, y también de los otros hay también. Entonces, no puede estar todo entregado al aparato público, no todo a la DITRAP que se haga cargo de esto. Y eso es muy relevante porque en el caso de los adultos mayores, ahí probablemente no va a haber sindicalización, ¿te fijas? No va a haber presión colectiva. Es menos probable, por decirlo así. No están en una faena. Entonces la relación, la bilateralidad va a tener que ser muy, muy acompañada de sistemas de protección que, sin caer en las rigideces que a veces terminan haciéndose un problema, tampoco desprotejan y precaricen de una manera brutal. Ya te digo, todos los años y todos los gobiernos, cuando mandan el proyecto de ingreso mínimo, mandan tres ingresos mínimos. El que discuten todo, y debajo lo de los jóvenes y también lo de los adultos mayores, que por cierto son menores, de menor cuantía. Todavía está, es cuestión de verlo en audio. Así es. Entonces tenemos un problema también que hay que resolver. Gracias, Osvaldo. No sé si, Fernando, tú quisieras referirte un poco a esta sí. tensión. No, a ver, sí, yo con Osvaldo estamos bastante alineados, aunque algunos no lo crean, ¿cierto? Hemos estado trabajando juntos en mesas técnicas en el pasado en estas materias, y yo creo que tenemos una visión bastante compartida de que acá hay que avanzar, y lo decía muy bien Osvaldo, hay que avanzar con mínimos que tienen que cumplirse, porque efectivamente uno podría pensar que muchas de estas cosas se entregaran solo a la actividad sindical, pero en Chile tenemos una baja tasa de sindicalización, ¿cierto?, cercana al 20%, y por lo tanto si uno quisiera solo esto dejarlo a que se negociara a través del sindicato, posiblemente le quitaríamos esta posibilidad a muchas personas. Y como esto se puede pactar hoy día de manera individual, tenemos que preocuparnos que eso que se puede pactar de manera individual contenga todos los resguardos para evitar cualquier tipo de abuso. Yo entiendo que es un poco lo que planteaba también Osvaldo. Pensemos que en la reforma laboral del año 2017, ¿cierto?, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se establecieron estos pactos de adaptabilidad sindical. Sí. Pero los primeros 2 o 3 años, no me recuerdo, pero eran 12 pactos los que se suscribieron, muy poco. Y no es porque a la gente a lo mejor no le interesara, sino porque el mecanismo que establecía, ¿cierto?, de temas de corresponsabilidad, teletrabajo, que a lo mejor son necesidades más individuales, a lo mejor al llevarlo a la norma colectiva se perdían. Y por eso que es importante dar la posibilidad que se hicieran individualmente, pero protegiendo los derechos. Y en eso yo comparto 100% lo que plantea Osvaldo. Ahora, en términos de políticas públicas, creo que efectivamente el segmento de los adultos mayores es un sector tradicionalmente olvidado, ¿cierto? Se habla mucho, a lo mejor tienen menos bombos, ¿cierto? Menos caja de resonancia de lo que tienen, por ejemplo, las mujeres o lo que tienen los jóvenes, ¿cierto? Y uno siempre tiende a hablar de las mujeres y los jóvenes como sectores más perjudicados por la pandemia, y se olvida de los adultos mayores. Y por eso yo creo que igual es bueno destacar dentro de lo positivo, ¿cierto? Y en un periodo que ha sido sumamente complejo, y lo decía Mauricio en su presentación, el cambio que hicimos, y esto es un cambio reciente, no es del inicio del subsidio al empleo, pero es un cambio que hicimos allá desde el mes de abril, de meter dentro del grupo de los segmentos privilegiados del subsidio al empleo a las personas mayores de 55 años. ¿Por qué? Porque el subsidio al empleo, ustedes lo conocen, está la línea regresa, la línea contrata, en que se paga un monto, ¿cierto?, al empleador, en el caso de regresa y contrata, para subsidiar parte de la remuneración de los trabajadores. Y ese monto es un monto fijo, pero que en el caso de determinados grupos, que eran las mujeres, los jóvenes entre 18 y 24 años y las personas con discapacidad, el monto era mayor. Y
y recibimos bastantes comentarios de adultos mayores que nos decían, y adultos mayores, estoy hablando de una persona de 55 años, que no, ni siquiera entra en la categoría de adulto mayor necesariamente, ¿cierto? Si lo contabilizamos a partir de los 60, pero personas de 55, 60 años que nos decían, ¿y qué incentivo tiene el empleador para contratarme a mí? Si ustedes están dando mayores beneficios económicos, si se contrata a una mujer, si se contrata a un joven, una persona con discapacidad, y yo tengo 55 años, necesito trabajar, tengo una familia que alimentar y no tengo ningún gancho, ¿cierto?, para que me contraten. Y por eso que se incorporó. Yo creo que es bueno destacarlo, porque no son muchas las políticas públicas. Osvaldo a lo mejor tiene harto más bagaje que yo en esto, ¿cierto? Y no me estoy refiriendo a la edad, querido Osvaldo, pero tiene harto más bagaje. Fue diputado mucho tiempo, fue presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde nos tocó en el año 2013 trabajar en algunos proyectos, fue ministro del Trabajo, por tanto se recordará, pero yo tiendo a creer que en general hay pocas políticas públicas donde se ponga el foco en el adulto mayor. El adulto mayor generalmente es tradicionalmente más dejado de lado, y por tanto yo creo que esto igual hay que destacarlo. Ahora, hay muchas más cosas por hacer, sin duda, y tenemos que avanzar mucho más rápido. El proyecto de contrato de adulto mayor es un proyecto que está tramitando el Ministerio de Desarrollo Social, se presentó en octubre del 2020, ya llevamos prácticamente más de 6 meses y sigue en primer trámite. Creo que no ha tenido mucho avance. Y por lo tanto, tenemos todo que hacer. Y lo último, que lo decía muy bien Osvaldo también, a veces se responsabiliza mucho, y está bien que así sea, al sector público, ¿cierto?, al aparataje estatal más bien, de que tiene que promocionar, fiscalizar, pero aquí también las sociedades civiles tienen un rol, ¿cierto? Las organizaciones civiles también tienen un rol que cumplir de incorporar a los adultos mayores. Así como hoy día muchas empresas, y en buena hora, ¿cierto?, salen públicamente contando que han avanzado en equidad de género, lo que me parece espectacular. Yo soy uno de los principales defensores de los temas de equidad de género y de participación laboral femenina. También me encantaría que salieran diciendo que tienen adultos mayores, que contratan personas con discapacidad, etcétera. Por tanto, yo creo que también es parte de lo que tenemos que poner en la agenda. Oye, mira, nos quedan, porque eso nos habíamos comprometido con ustedes dos, a 12 minutos, y voy a empezar a tomar algunas preguntas que aquí incluso Fernando ya incluso había abordado, pero se las hago a los dos. Dice: buenas tardes, en el camino hacia la adultez mayor, ¿qué rol debería jugar la empresa respecto a sus trabajadores mayores? Me refiero a aquellos que, siendo mayores, aún no estén usando contratos especiales como los que se mencionaba. Imagino que se puede avanzar en que legalmente puedan ofrecer la adecuación de jornada, adaptación de los puestos de trabajo, la preparación hacia la jubilación, la capacitación a emprender, etc. No sé si la vieron, está por ahí esta pregunta y otras más por ahí que me llegan por otras partes. No sé quién la quiere abordar o simplemente... O sea, sí, lo que yo, es la transición. Muy corto, toda la razón. Yo creo que efectivamente tenemos que avanzar en lo que se propone, lo que propone ahí la persona que hace la pregunta. Hoy día hay capacitación disponible. A mí me encantaría que los adultos mayores hoy día se aprovechen esta herramienta. Hoy día a través del CENSE pasar el dato, hay cursos gratuitos y online en distintos temas. Yo el año 2013, cuando fui subsecretario también, y ahí coincidimos con Osvaldo. Osvaldo era presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Me recuerdo haber ido a la ciudad de Iquique, voy a contar una anécdota muy cortita, a certificar adultos mayores que se habían capacitado en cursos de computación. Y créanme que yo iba con la menor expectativa. A mí me dijeron: un grupo de adultos mayores, le vamos a entregar diplomas, se capacitaron en computación, y la verdad es que yo iba con muy baja expectativa. Y salí completamente sorprendido. Manejaban el computador mejor que uno, las planillas Excel, programaban, etc. Y por tanto, hay que dar esas oportunidades. Muchas veces nosotros ponemos los obstáculos y ponemos las trabas. Y hoy día las personas adultas ya se manejan con la tecnología porque han tenido que aprender a vivir con la tecnología. Si hoy día van a cualquier servicio público y lo primero que se encuentran es con un tótem, donde tienen que poner su ruta, donde tienen que interactuar con la tecnología, y por lo tanto ya mi abuela, que tiene más de 90 años, tiene Facebook, por ponerle un ejemplo. Y por lo tanto creo que es parte de lo que todos nos tenemos que ir adaptando. Y aquí hay otra pregunta, Osvaldo. Perdón, tú querías sobre el mismo tema. Ya, okay. Yo tengo la impresión que en Chile tenemos un problema, y es que las relaciones laborales en general tienen una rigidez compartida, porque los trabajadores entienden que son
su forma de protegerse respecto de los abusos, qué sé yo. Y los empleadores han entendido que se puede llegar a hacer eso, nada más que eso, porque todo lo demás está impedido. Y yo la verdad que lo que sugeriría, y es mi recomendación, y la hago permanentemente, que tal vez en esto el pacto pudiera ser que avanzáramos mucho más en pacto que pensar que estas cosas las van a resolver las leyes. Yo soy de aquellos que piensan que, bueno, yo creo mucho en la titularidad sindical, ¿eh? Conceptualmente, doctrinariamente. Yo creo que un buen sindicato con un buen empleador debieran estar en condiciones de construir acuerdos, ¿eh? Incluso más allá de lo que se entiende que debiera ser el espacio del acuerdo. Mira, yo recuerdo que muchas jornadas especiales, particularmente en la minería, estaban en el filo de la normativa legal. Pero como era un acuerdo entre el sindicato y su empleador, todo el mundo entendía que había la aquiescencia de unos y otros, y en consecuencia se daban, y la dirección del trabajo las autorizaba, porque entendía que estaba la voluntad de dos actores que tenían un equilibrio. Yo creo que a nosotros nos está faltando eso, atrevernos un poquito más en eso y pensar que no, que si la norma dice A, es A, y irremediablemente A, y de pronto la norma, si hay un buen pacto, permite una B. No sé si me explico, ¿eh? Y yo creo que en ese sentido yo invitaría a que fuéramos un poquitito más osados y creativos, perdona que lo diga así. Yo siento que la autoridad administrativa, si bien es cierto tiene que velar por el cumplimiento de la norma, también entiende que cuando hay buenos pactos que benefician a unos y otros, tal vez debieran por ahí ser un poquitito más observantes de que finalmente las partes interesadas, las partes que son las concernientes, ¿eh? Pero te digo con equilibrio, pudieran llegar a mejores acuerdos. Yo creo que nos falta un poquito avanzar en eso. El debate constitucional que se inaugura ahora, qué sé yo creo que debiera hacerse mucho cargo de eso. Tal vez menos leyes y más pactos. Yo sé que es peligroso lo que digo, pero te prometo que estoy convencido de que y por eso creo en la titularidad sindical, para que el pacto sea entre iguales, porque si no es un contrato de adhesión y eso no nos sirve. Pero entonces, a propósito de la pregunta, yo creo que los empleadores debieran ser, ¿por qué en las negociaciones colectivas no se habla de deporte? ¿Por qué no se habla de tiempo libre? ¿Por qué no se habla de los temas de género? ¿Por qué eso? Y perfectamente son posibles de hablarlo. Hay una cultura instalada. Y yo creo que hay que romper un poquito eso. Y como eso te podría dar muchos ejemplos más. Oye, nos van quedando 7 minutos y hay una pregunta que la voy a tratar de resumir, que es, normalmente entendemos por capacitación, digámoslo así, capacitación en oficio, en conocimiento, en áreas de conocimiento, en habilidades, etc. Pero nada tenemos respecto del proceso por el cual una persona de un año para otro termina en jubilación, termina jubilado. Claro, nadie está obligado a jubilarse, pero que van cambiando las condiciones. ¿No hay algo de eso que se podría abordar, o sea, en términos del proceso antes que lleguen los 60 o 65 años? Porque ciertamente cuando se trata de profesiones, como las que todos tenemos acá, o actividades profesionales, en mi caso de educación, en el caso de ustedes que son de ejecución, y también como profesionales, abogados, en fin, es distinto y no es lo común de la gente. ¿Por qué no entender a propósito de lo que se ha hablado acá? ¿Por qué no? O sea, uno piensa, tenemos, bueno, las leyes son así. Llega un momento y uno termina, que se cumple algo, bueno, y debe ocurrir otra cosa. Pero resulta que la vida es más continua. Un poco eso es a lo que se refería la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Sí, a ver, yo creo que lo que tú planteas a través de la pregunta, en el fondo es un plan de salida, ¿cierto? Que el cambio de vida de la persona desde una vida laboral activa a una vida a lo mejor laboral pasiva, ¿cierto? No sea tan abrupto. Y hoy día eso es poco común. Se da efectivamente en contratos colectivos, a propósito de lo que decía Osvaldo. Yo he visto varios contratos colectivos donde se establecen estos, no sé, programas de outplacement, ¿cierto? O de retiro, en que cuando son personas más jóvenes, la compañía pacta con el sindicato que al trabajador que sale de la compañía
por ejemplo, se le va a pagar un curso para mejorar su currículum, para perfeccionarlo, etcétera, pero eso es cuando la persona va a mantenerse activa en la vida laboral, pero cuando una persona que a lo mejor ya se retira, hay determinados incentivos al retiro, pero en general son pocos. O sea, yo creo que efectivamente es un tema que se puede trabajar, pero vuelvo a lo mismo, y lo decía muy bien Osvaldo, esto más que temas legales son temas de organizacionales, ¿cierto? Ojalá las empresas tuvieran una cultura de mayor respeto a lo mejor para los adultos mayores que terminan su vida laboral activa, y que no, obviamente, ese término de la vida laboral no termine solo en un lindo galvano, que obviamente me imagino que se agradece, ¿cierto? Y se pone en un lugar de privilegio de los hogares de las personas, pero a lo mejor esas personas piden algo más. Yo no sé si es la ley el camino para regular aquello. Tiendo a creer que no. Tiendo a creer que no es la ley. Creo que la ley no debe regularlo todo. Yo creo que en eso estamos contestes, ¿cierto? Como dos partes de este panel, por lo que he escuchado. Pero sí tenemos que ir creando cultura. A lo mejor podemos ir generando incentivos. Nuestro país, en general, en materia laboral, funciona bastante sobre el incentivo. Y a lo mejor hay que ir generando determinados incentivos para ir produciendo los cambios culturales. Para que después no sea necesario el incentivo, sino que ya esto esté impregnado en el ADN de la relación laboral. Como decía recién, yo creo que hoy día hay un boom, y en buena hora que así sea, a potenciar los temas de género al interior de las organizaciones. Yo estas últimas 2 semanas he participado en 3 iniciativas distintas de premiación a empresas que tienen participación laboral femenina, que incorporan mujeres, etc. Y me parece perfecto, y ojalá eso se siga penetrando en las empresas del país. Pero uno dice, ¿por qué no pasa lo mismo con los trabajadores con discapacidad? ¿Por qué no pasa lo mismo con los adultos mayores? Entonces yo creo que es parte del cambio cultural que nuestro país tanto necesita. Osvaldo. Yo solo quisiera agregar que creo que tenemos un déficit básico de diálogo social en este sentido, en el sentido amplio del problema laboral. Y en otros temas también, pero ya que estamos hablando de esto, y tal vez debiéramos hacer un énfasis en eso. Yo creo que hay muchas cosas que cuando se conversan de buena fe, se llegan a soluciones también muy interesantes. Yo soy muy autocrítico del sistema de capacitación que hemos tenido desde el punto de vista público. En algún momento creo que se enfatizó más en la configuración de una industria de la capacitación y no en los capacitados propiamente tal. Bueno, pero ese es un tema que valdría la pena conversar. Pero fíjate que ese es un diálogo que no existe tripartitamente. Y fíjate tú que el ingreso mínimo en el país era antiguamente un diálogo tripartito y el mundo empresarial se salió de esa conversación hasta el día de hoy y nunca sabe por qué. Y vaya que es importante conversar ese tema. Entonces, yo creo que tenemos un déficit de diálogo y porque eso nos permitiría probablemente ocultar problemas que a veces están ocultos. ¿Cuántos adultos mayores no tienen la básica terminada? ¿Cuántos trabajadores no tienen la básica terminada? ¿Cómo podemos avanzar en el cuidado como una cuestión remuneracional a propósito del trabajo informal? Las señoras te dicen a ti, las mujeres te dicen, yo cuando cuido hijos ajenos me pagan, cuando cuido los míos no me paga nadie, y la pega es la misma. Bueno, hay muchos temas que no están en el diálogo, que están en lo oculto. Entonces, claro, nos quedamos, no sé si me explico lo que quiero transmitir. Entonces, yo creo que este tipo de temas son cruciales para dialogarlos entre los concernientes. Y yo ahí le pido a las organizaciones sindicales de confederaciones o las centrales, y a las confederaciones de gremios, que de pronto se junten a conversar estas cosas que son, que son importantes. O sea, el concepto de adulto mayor, ¿no te parece razonable que lo conversaran las centrales de los trabajadores con las centrales de los empleadores para buscar una solución desde allí? Bueno, pero no está en la agenda, no está en la tabla. Probablemente hoy día la tabla son los... Bueno, no voy a volver a la ironía, pero a mí me parece que tenemos un déficit, porque probablemente tenemos un déficit de buena fe, y lo digo respetuosamente, y tal vez debiéramos romper un poquito ese nudo, Eugenio. Y yo creo que si avanzáramos en eso, que sería... Mira, termino con esto. Cuando yo soy adepto a la titularidad sindical, qué sé yo, en el gobierno anterior del presidente Piñera surgió el tema de los trabajadores los mozos, los trabajadores de los restaurantes.
Y allí nos encontramos que habían problemas con encontrar un sindicato con el que negociar las condiciones laborales. Ellos hay varios temas, y sobre todo en materia de jornada, ¿viste? Que hay momentos de pic y hay momentos de relajo, entonces no es fácil. Entonces lo que hicimos fue, llegamos a un acuerdo, me acuerdo que era el ministro de Economía Longueira, si mal no recuerdo, para que veas tú, y llegamos a un acuerdo para que igual el agrupamiento de los trabajadores que representaran una cierta mayoría llegara a un acuerdo con su empleador. Eso es lo más parecido a un sindicato, y se logró, y está vigente. Bueno, pero para eso hubo un diálogo. Yo creo que eso nos hace falta, Eugenio. Bueno, no puedo más que agradecerle. Me llegan muchas preguntas, quizás han visto de esos pitazos, por ahí me han llegado muchas preguntas más bien por WhatsApp. Desafortunadamente no tenemos más tiempo. Les agradezco enormemente su presencia. Yo creo que hay varios elementos que podemos empezar a pensar, qué es lo que, en la perspectiva de lo que viene. Y bueno, muchas gracias nuevamente por su participación y por haber tenido su opinión, y esperemos que no muy lejos podamos tenerlos nuevamente para seguir conversando estas temáticas y otras. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y a todos quienes estaban conectados, por la paciencia de escucharnos también. Así que un abrazo y saludos también a Osvaldo Andrade, que siempre un placer debatir con él estos temas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Que estén muy bien. Eugenio, muchas gracias. Gracias. Chao, chao.